Noticias del mundo, actualidad y tendencias, política y enfrentamiento, periodismo y controversia. Bienvenido a tu canal Mundo al Día. Esa bandera tiene un significado. Por eso el pueblo está levantando la bandera que levantó Bolívar aquella vez. Esa bandera él mismo la llamó la bandera de la guerra a muerte. Lo hizo el 1 de mayo, amenazando al Congreso y a opositores por sus reformas sociales que no le pasaron en el Congreso, a pesar de toda la corrupción, a pesar de que se hayan malgastado la plata del agua de La Guajira, de los niños que se mueren por falta de agua en La Guajira tratando de comprar Congreso, pues sus reformas no le han pasado. Y él se desespera, no entiende que en democracia el legislativo muchas veces para los proyectos del ejecutivo. Él muchas veces lo hizo cuando estuvo sentado precisamente en el legislativo y ahí sí le gustaba la división de poderes. Ahora parece que esa división de poderes le choca y saca su peligroso mensaje con su bandera de muerte. ¡De muerte! Y esto, obviamente ligado a estos mensajes de odio, van generando una sensación de no tener a la cabeza a un presidente protector de los colombianos, sino enemigo de los colombianos que no le aplauden y que no le siguen. Es ilegal hoy en Colombia. Si fue la que levantaron nuestros primeros barcos y derrotaron a los españoles. Ahora nuevamente levanta este polémico estandarte en un discurso claramente electoral, en un momento en el que las fuerzas criminales de Colombia se amplifican de manera impresionante. Crecen los números de criminales en el ELN, en las FARC, en el Clan del Golfo, en todos los territorios donde hay cultivos ilícitos que llega a más de 300.000 hectáreas y la duplicación de municipios que tienen esta incidencia y el control de estas organizaciones criminales. Sacar la bandera de guerra o muerte es un peligro. Es decir, si él no gana, significa que entonces habrá muerte. Es decir, solamente para poder vivir o sobrevivir en Colombia es si él gana. Si gana un opositor, ¿qué significa? Es que hay que recordarle a Gustavo Petro que a Miguel Uribe Turbay ya lo asesinaron, a un opositor político muy importante del principal partido político de oposición en Colombia. Ya lo asesinaron tras una serie de estigmatizaciones que él hizo y no paró de hacer. No le ha importado, al contrario, parece que en este momento Gustavo Petro se inspira y se entiende y se siente comodísimo con el estándar de la muerte, diciendo ganar o ganar a sus contradictores políticos. Esto suena macabro. Representativo que toca y toca ganar. Y en su preocupación por los votos de cara al 2026, Petro, en su discurso, obviamente él siempre se está autoelogiando, dice que es una novedad y referente mundial, apelando al nombre del terrible y sanguinario narcotraficante Pablo Escobar. Escuchen ustedes. Ya en el mundo no conocen a Colombia por el señor Pablo Escobar y lo que hacía. Los amigos políticos del señor Pablo Escobar ahora solo lo reciben en Washington. Y el pueblo norteamericano debe saberlo. Aquí ahora el mundo conoce a Colombia por Petro. Porque le sonó a rock. Porque le sonó algo moderno que habla de la crisis climática y sabe que los dictadores de hoy quieren acabar con que el pueblo sepa qué significa la crisis climática. No, si es por el rock, el mundo conoce a Colombia por Shakira.
obvio, y por otros cantantes. Y si es por nuestra cultura, el mundo conoce a Colombia por Carlos Vives y por Juanes, no lo conocen por Petro. Y de cambio climático ya ha habido presidentes que han hablado y además han actuado, como el anterior presidente Iván Duque, que sí, en el mundo era muy valorado por todo su conocimiento en todo el cambio que estaba haciendo en Colombia por las energías renovables. No, Gustavo Petro el mundo no lo conoce por eso. El mundo Petro lo conoce como un delirante. Y él que no se equivoque. Él no se equivoca, él lo sabe. Lo que pasa es que tiene quien lo aplauda. Y a todos esos que le aplaudían energúmenos, cuando decía que ya no lo conocían por Pablo Escobar, todavía a Colombia la siguen conociendo por Pablo Escobar y por el narcotráfico o porque el despliegue militar de Estados Unidos del Comando Sur en el Caribe. No es precisamente porque no haya coca y cultivos que han arrasado hectáreas y hectáreas en Colombia llegando a las 300.000, ¿no? Entonces hay que recordarle. Y hay que recordar además que cuando él fue guerrillero del M-19, precisamente todas las investigaciones apuntaron a que la toma del Palacio de Justicia era para borrar los archivos de Pablo Escobar, quien era su socio, el socio del M-19. Así que no embolate la historia. Allá tendrá quienes griten y le aplauden, pero la mayoría de la gente no se deja engañar. Es una cosa increíble. La noche enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Les habla Claudia Gurizati, directora de este canal internacional de noticias y este programa de opinión, de análisis, de debate. Y la noticia es el fuerte regaño, el duro jalón de orejas del Procurador General de Colombia, Gregorio El Hach, precisamente al presidente Petro y a todos, absolutamente a todos los funcionarios públicos del país. El jefe del Ministerio Público les dice que respeten la ley y que no participen indebidamente en política. Pero no solamente esto, no es que participen en política, le dicen al presidente que no se puede en un momento tan difícil y que se ha habido tantas violencias en Colombia, seguir con este lenguaje violento. Escuchen ustedes. Hago un llamado categórico a todos los servidores públicos, desde el señor presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, y todo su gabinete, hasta el más humilde de los funcionarios, para que en cada rincón del territorio colombiano acatemos la ley y la Constitución. Los servidores públicos deben abstenerse de participar indebidamente en política y deben facilitar que el proceso electoral fluya en completa calma. El presidente de la República y los miembros de su gabinete tienen el derecho legítimo a defender su gestión, su programa, su pensamiento político, siempre y cuando se haga en el marco de la ley y la Constitución. Este vehemente mensaje del procurador llega en estos momentos tan preocupantes para Colombia, cuando esa violencia verbal cada vez es más incontenible por parte de Petro. No le importa agredir, ser cruel verbalmente con quienes no piensan como es violencia absoluta. Esto es violencia verbal, y la violencia verbal en un momento tan lleno de criminales en Colombia puede convertirse y traducirse en violencia física, violencia política, violencia ideológica. No se contiene, al contrario, cada vez está en una situación más exacerbada de violencia contra todo aquel que no piense como él. Esto también, como acompañado del vandalismo, todas esas manifestaciones criminales en contra de comercios, de sedes gremiales, toda esta estigmatización por parte del presidente es alarmante, mientras, como decimos, son más de 500 los municipios del territorio nacional. Estamos hablando de la mitad de los municipios de Colombia, que son 1.100 y pico. 1.100 y pico municipios, y ya 500, casi la mitad, están con influencia o con dominio de grupos criminales. ¡Qué irresponsabilidad la del presidente Petro! Miren lo que le dice el procurador al respecto. Colombia en diversas épocas de su historia ha sufrido las consecuencias de la violencia desatada por las tensiones sociales, económicas, políticas e ideológicas. Mi llamado es a no repetir esa historia dolorosa. Por eso mi propuesta es paz electoral. Debo dirigirme también a los partidos políticos, a los líderes, a los candidatos, para que entiendan que se debe hacer una campaña electoral en paz, sin discursos de odio y sin renunciar también a sus convicciones. Congresista Lina María Garrido, muy valiente usted, porque en un momento de tanta violencia ideológica, como dice el procurador, y esta violencia verbal del presidente, es ponerse en la mira de alguien muy peligroso, alguien que ha decidido optar por la violencia verbal, por la bandera de muerte, en vez de ser quien congrega a los colombianos. Bienvenida. ¿Y cuál es esa postura suya, de su partido, frente a toda esta decisión de Petro, enarbolar banderas
banderas ajenas a la colombiana y su reacción frente a estas palabras del procurador. Bienvenida. Claudia, un saludo muy especial, un saludo para todos los que se conectan. Sabemos perfectamente que el presidente Gustavo Petro tiene todo menos un verdadero llamado a la unidad. Cada vez es más radical, cada vez es más incendiario en sus alocuciones, en sus intervenciones, cómo exacerba los ánimos, cómo sigue perpetuando esa división, esa lucha entre unos y otros, esa querer estigmatizar a quienes pensamos diferentes, pero como lo he hecho desde el primer momento en que estoy en esta Cámara de Representantes defendiendo a mi territorio, el territorio que represento como Arauca y por el cual me he ganado amenazas del ELN y las disidencias de la FARC, pues realmente estar en un momento como este y quedarme callada, guardar silencio, pues simplemente me convertiría en una cómplice más. Creo que el país hoy está muy atemorizado, tiene mucha incertidumbre y espera de quienes hoy podemos ser la voz de millones de colombianos, un acto de valor y de gallardía para enfrentar y desnudar las verdaderas intenciones que tiene Gustavo Petro. Ya ni siquiera le voy a decir presidente porque ha omitido absolutamente la importancia de la dignidad que representa y por la que se jugó durante toda la vida, pero llegó simplemente a generar un caos, una crisis y a que la criminalidad y las muertes sean los que hoy inunden nuestro país. Todas estas alertas del procurador se encendieron después de ese discurso que dio el presidente Petro desde el Parque Central de la ciudad de Ibagué. Una cosa increíble, esa intervención del mandatario fue abiertamente electoral. Ante la multitud, Petro pidió abiertamente reelegir su proyecto político en el 2026. Por eso el procurador le dice, cumpla la ley, no puede participar en política, ningún funcionario. El oficialismo reunido en el Pacto Histórico hará una consulta interna el próximo 26 de octubre para escoger tanto al candidato presidencial como sus candidatos en el Congreso. Perfecto, vaya y eche el discurso ahí entre sus copartidarios, pero es que escoge la tribuna de la presidencia para invitar a lo que él dice reelegir su proyecto. Escúchenlo ustedes. Pues reelijamos el proyecto y reelijámoslo de dos maneras. En una no puedo hablar mucho, ¿cierto? Porque también me prohíben. Pero habrá una persona aquí elegida por el pueblo en octubre o en marzo que sea capaz de profundizar las reformas que nosotros hasta ahora hemos realizado. Habrá una bancada que ya no será grande, pero minoría. Esa es una tarea. Si queremos reformas, tiene que haber una bancada progresista mayoritaria en el Congreso. Pero Petro no solo habló de reelegir lo que él llama su proyecto político. Atención, insistió con su intención de convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Bueno, mecanismo que él argumenta servirá para sacar adelante sus reformas sociales. Solo se necesitan 3 meses. Incluso la Asamblea Constituyente no necesita 6 meses como la pasada, porque no necesitamos hacer una nueva constitución. La actual sirve. Lo que necesitamos es que lo que no hizo la nueva constitución, pero tampoco el Congreso en 30 y pico años, porque se llenó de paracos, se llenó de politiqueros, se llenó de corruptos, se llenó de la gobernanza paramilitar. Ese nuevo Congreso simplemente permite citar las elecciones para que sea el pueblo el que haga las reformas sociales en 3 meses. Congresista Lina María Garrido, entonces él dice que sus proyectos no pasan porque los políticos Colombia, el Congreso se llenaron de corruptos, de paracos, todo lo que no sea de su cuerda, todo es paraco, todo es mafioso y de corruptos. Pero a ver, ¿quiénes son los que vendieron su voto para aprobarle las reformas a él? ¿Qué es lo que está la investigación andando y todos los implicados están contando? ¿De qué gobierno es? Él habla como si eso no le correspondiera a él. ¿Usted qué opina?
sea, él se lava las manos y no ha sido, nunca va a tener la gallardía de reconocer que su gobierno es la versión 2.0 de todo lo que criticaron mientras fueron oposición. Y realmente lo que devela todo esto que hemos vivido es la fragilidad y la debilidad de nuestras instituciones en la democracia que nos damos y nos jactamos de decir que es la más longeva y una de las más fuertes. Pero quiero decir, hacer algunos apartes frente a esto que estamos escuchando y frente a esa intervención bochornosa que tuvo en Ibagué. El presidente y todo su gobierno ha prevaricado, ha infringido la Constitución, ha violado nuestro ordenamiento jurídico, se ha burlado de los colombianos y no pasa absolutamente nada. Y hoy participa en política abiertamente, sin ningún pudor, con todo el descaro del mundo, y sale el procurador a regañarlos y no va a pasar absolutamente nada. Eso para que los colombianos lo tengan muy en cuenta. La Corte Suprema de Justicia dijo que habían entrado o habían camuflado viajes en la campaña al Senado del Pacto Histórico, pero todo siempre la campaña de Gustavo Petro, violó los topes y no ha pasado absolutamente nada. Entonces hoy, en su desespero de seguir generando cortinas de humo, vuelve y otra vez y amenaza con la constituyente, que no es más que una herramienta y una estrategia de campaña, porque está haciendo campaña. Durante 3 años ha estado amenazando una y otra vez con la constituyente, y dentro de las funciones que tiene como presidente era convocarla, pero ni siquiera tuvo los pantalones. Entonces hoy camufla, disfraza y utiliza, como le encanta, utiliza a la gente, a esos que van y lo aplauden como focas, para decir que es un mandato popular y que viene de una iniciativa del pueblo. ¿Y qué está haciendo ahí? Gastándose los recursos de los impuestos de los colombianos para que a su medida hoy generar este caos. Pero lo que está en profundidad de eso es que es esa estrategia de campaña con la que va a fortalecer las candidaturas de sus senadores, de sus representantes del Pacto Histórico a las elecciones de marzo al Congreso de la República. Es que no hay mayor descaro. Yo no entiendo ni la Procuraduría que está esperando, ni la Comisión de Acusaciones que está esperando para abrir investigación y generar acciones frente a toda este descaro, este cinismo y esta hipocresía que lidera Gustavo Petro, y que todos los demás colombianos tenemos que aguantarnos, porque no hay nadie que le pare el mocho a este hombre. O sea, y abiertamente confunde a la gente, abiertamente miente, porque eso de 3 meses, eso de 6 meses es una completa locura. En la Constitución y en el ordenamiento jurídico dice, en el artículo 376, cuál es el mecanismo para convocar una constituyente, y para eso tiene que hacer por medio de un acto legislativo que demora 8 debates en el Congreso, y no va a pasar. Pero entonces ellos quieren montarse y crearse una figura traída en los cabellos, como lo dijo Montealegre, una supuesta octava papeleta, y meternos en modo campaña utilizando los recursos de los colombianos. Esto, o sea, ya genera ganas de vomitar, perdónenme la expresión, Claudia, pero nadie hace nada. El procurador puede salir a regañarlos todo lo que quieran, pero por debajo, ¿cuáles son las acciones que está generando? Los ministros todos los días salen en entrevistas participando en política. ¿Y qué pasa? No pasa absolutamente nada. Convocaron una consulta popular prevaricando todos los ministros. ¿Y qué pasó? No pasa nada. ¿Cuántas denuncias en la Comisión de Acusaciones? ¿Y qué pasa? Ni siquiera un examen toxicológico le han enviado a ese señor, que abiertamente aparece alcoholizado, embriagado, bajo la sustancia psicotrópica. Ni siquiera un examen toxicológico le han hecho a Gustavo Petro. Y mire al punto de crisis y de exacerbación de la violencia que está generando entre nosotros mismos, poniendo, como tú muy bien lo dijiste, la lápida en la espalda de quienes opinamos diferente, con los amigos criminales que tiene del ELN, que ya han confesado que lo ayudaron a llegar al poder y le volverán a ayudar en las elecciones del 2026. Ahí lo complicado es que abiertamente el procurador le llama la atención a Petro, es que está participando en política. Es muy preocupante, porque él de frente decidió no cumplir la ley, él de frente decidió todo el tiempo retar la ley, retar los comportamientos constitucionales, retar las formas que además equivalen a formas constitucionales, todo el tiempo, y él tomó ya esa decisión. A él ya no le importa quedar como el de la bandera de la muerte, no le importa, ya es su decisión personal. En medio de esa forma de ser y de esa composición psicológica de él,
que incluso tiene esas ínfulas de grandeza y de gran líder internacional, cuando en el mundo, primero, nada de lo que dice se está teniendo en cuenta. Su gran actuación allá en Estados Unidos fue proponer ese gran ejército para ir a combatir a Hamas, y todo el mundo está ya en otra página haciendo o tratando de convencer a Hamas a que devuelva a los rehenes, los secuestrados. Es decir, no, él lo sabe, nada de lo que él dice tiene impacto. Si fuera ese gran líder, pues allá estarían las negociaciones, pero para nada, no cuenta para nada. Y por otro lado, ahí en ese mismo discurso, dice que le ponga el que sea, el candidato que sea, y escoge a los más fuertes, obviamente, que él no le tiene miedo a ellos y que él les ganaría en esas ínfulas de grandeza que le hace creer a quienes van y le aplauden, que son seguidores, que puede hacer lo que sea Petro, puede guardar dinero en bolsas de manera oscura sin que nadie le exija nada, puede ser el presidente del gobierno que se gasta la plata de los niños en La Guajira comprando votos, un gobierno que no le cabe un escándalo más de corrupción, el tema de su hijo, esa investigación. Entonces, él va a tener sus áulicos que le aplaudan, pero obviamente él intenta, no sabemos si convencer a los convencidos, pero mandar mensajes desafiantes a quienes sí creen en la democracia. Miren ustedes mismos cómo además se queja de la no reelección. Seguro que a Duque no le iban a reelegir, pero ellos saben que si yo me lanzara a elecciones, los barrería de lejos. Aquí lo demuestro. Póngame a Paloma o a Vicky o a Señor de las Priellas o a Pinzón, no sé qué más. Véngame a los tibios y les gano a todos juntos. ¿Y saben por qué? ¿Y qué tenemos que hacer entonces? Porque nosotros estamos hablando de los problemas de Colombia. Porque nosotros estamos, así cometamos errores, solucionando problemas de Colombia. Porque nosotros estamos llenando de orgullo a Colombia y no hablando de odios. Todo lo contrario, habla de odio todo el tiempo, y todo lo contrario, no está llenando de orgullo a Colombia. Ya es un presidente sin visa a los Estados Unidos. Esto no pasaba desde el desprestigio que vivió Colombia cuando Ernesto Samper Pizano, por la entrada de dinero del cartel de Cali a su campaña. Es decir, lo que hay es desprestigio. Él no tiene ningún pudor en decir de frente mentiras. Y mientras así, él, Petro, está bastante concentrado por hacer este proselitismo político, como ya le dijo el procurador, aténganse a la ley. Los grupos criminales y terroristas a sus anchas, creciendo y creciendo. La devastación en la que quedó la base militar de Puerto Jordán, mírenlo ustedes, en el departamento de Arauca. El domingo, la instalación del ejército fue brutalmente atacada con granadas de mortero por criminales del ELN. En ese acto demencial terrorista fue asesinado el soldado profesional José Henry Ceballos, mientras que otros 6 uniformados resultaron heridos. Miren ustedes. Ministro de Defensa Pedro Arnulfo Sánchez, octubre 5 de 2025. Estos hechos cobardes buscan intimidarnos, pero solo fortalecen nuestra determinación de defender a Colombia y mantener la ofensiva contra la criminalidad. Vamos a un corte de comerciales y ya volvemos con la indignación que genera en Colombia el hecho de que estas atrocidades en contra del ejército parecen no importarle al presidente de Colombia. Parece que no es lo fundamental. Y cómo usa tragedias personales, como la de un caso de un soldado, el soldado Carlos José Mejía, que según dicen se suicidó, pero todavía obviamente no hay investigaciones y no está comprobado, y Gustavo Petro ha decidido hacer un uso de ese evento para sus propios intereses, pese a que la familia ya le ha dicho que no lo haga, que respete el dolor de la familia. Ya regresamos. En Venezuela, ni la fe escapa del acoso. Este domingo, mientras madres, familiares y amigos de los presos políticos se reunían en la Santa Misa por la libertad y la esperanza, el régimen respondió con lo que hace mejor: intimidar, hostigar, agredir. ¿O acaso la palabra no es una forma de agresión? Miembros de colectivos disfrazados de ciudadanos, amparados, por cierto, por la mirada cómplice de la Policía Nacional Bolivariana, irrumpieron frente a una capilla al oeste de Caracas.
como parte del aparato de control que no busca otra cosa que silenciar incluso las oraciones, cuando éstas se hacen en función de la libertad de los presos políticos. Fueron a gritar, a acusar, a señalar de traidores y vendepatrias a quienes solo piden justicia. Hicieron presencia, una vez más, para recordarle al país y a la comunidad internacional que mientras se pide paz, lo que se ejerce es la intolerancia pura. Que mientras se pide diálogo y reconciliación, sus grupos de choque actúan con total impunidad. Mientras tanto, las madres, familiares de presos políticos siguen pidiendo algo básico en cualquier lugar del mundo. Pero que en Venezuela se necesita prácticamente un milagro para conseguirlo. Que les permitan abrazar a sus privados de libertad. Hoy, cuando la oración se convierte en un acto de resistencia, Venezuela demuestra de nuevo que la fe también es un acto de resiliencia y por eso piden para el día de la canonización de José Gregorio Hernández y de la madre Rendiles que simplemente sea un día sin presos políticos. Familiares de presos políticos fueron hostigados y amedrentados este domingo por civiles que aseguraron ser afectos al madurismo y en actitud violenta intentaron impedir una misa en pro de la canonización sin presos políticos, campaña que han iniciado los familiares. Vulnerables. Estas personas que están aquí están intentando boicotear una acción de fe. Andreina Baduel denunció que primero intentaron impedir la misa. Quienes en una actitud hostil, desafiante y retadora intentaron impedir el ingreso a este lugar. Además por las cosas que decían, ¿no? Como que fascista, en Venezuela no hay presos políticos, ustedes lo que quieren es una guerra. Y luego los amedrentaron hasta que se retiraron del lugar. Acorralados hasta obligarnos a salir de zonas aledañas a la iglesia donde estábamos haciendo la oración. Denuncian que este hostigamiento es parte de un patrón contra familiares que además demuestra poca empatía ante la situación que viven, no solo los presos, sino su entorno. Hemos estado permanentemente denunciando las violaciones de derechos humanos en el país y no vamos a dejar de exigir justicia. A pesar de esta situación que se presentó en Caracas, en otros estados del país sí pudieron llevar a cabo la actividad sin mayores contratiempos. Desde organizaciones de derechos humanos han rechazado estas actitudes violentas y reiteran que la perseverancia de los familiares de los presos políticos son una demostración de firmeza y de compromiso. Que el comité, es decir, los familiares y los amigos de los presos políticos en Venezuela sigan presentes en las calles. Y como yo lo he dicho, esto ilumina la realidad venezolana a partir de la exigencia de derechos. Esto es la demostración de que un pueblo venezolano no ha claudicado en su derecho y que no hay resignación. Pero en medio de la campaña para que la canonización de los dos primeros santos venezolanos ocurra sin presos políticos, las detenciones no se detienen. Este fin de semana quedó registrada en video la detención de un activista del partido Vente Venezuela en el estado Trujillo, hecho que ocurrió frente a su familia y a su hija menor de edad. Toditos tienen hijos, toditos ustedes tienen hijos, todos tienen hijos. Y no les duele esto yo. No les quiero ver nunca aquí, diciéndoles nada, a ninguno. Funcionarios del régimen de Maduro secuestraron al ingeniero Lewis Mendoza, coordinador de la organización Somos Trujillo en el municipio Miranda del estado Trujillo, la noche de este sábado. También continúa pasando el tiempo y muchos de los presos políticos se encuentran en aislamiento total. Es el caso de Jesús Armas, quien este domingo cumplió 300 días detenido. 300 días de tortura. 300 días en los cuales se les han violado todos sus derechos, 300 días en los cuales no ha tenido acceso a abogados de confianza, en los cuales no ha tenido acceso a sus médicos. Activistas de derechos humanos aseguran que lograr la canonización sin presos políticos no solamente sería un paso hacia la libertad, sino que además sería un acto de justicia. Eso debe ser un gesto, además es un gesto de justicia, es un gesto de verdad,
Todas estas personas fueron detenidas en el marco de un sistema de persecución y de apaciguamiento a la sociedad. Es por eso que a esta campaña se han sumado sectores de la sociedad civil y también activistas políticos. Este lunes, líderes de la plataforma unitaria publicaron un video conjunto pidiendo que se alcance este objetivo de la libertad. Era Luis Laya en esta nota que explica o grafica lo que sucedía el día de ayer en relación a la misa y lo que ha ocurrido con los detenidos. Sobre todo con este video que se hizo viral, donde llegan a la residencia del ingeniero Lewis Mendoza y se lo llevan sin ninguna razón, como a tantos otros, ¿no? Pero delante de su pequeña hija, que es la que ustedes escuchan llorar. Quiero darle la bienvenida a nuestro primer invitado en la tarde de hoy, Rafael Uzcategui, director de la ONG Laboratorio de Paz, fue coordinador general de Provea. Rafael, bienvenido, gracias como siempre por estar con nosotros. Buenas tardes, Idania, y como siempre contento de conversar contigo. Bueno, hoy es un día terrible por estas imágenes de este video que la verdad que es desgarrador, pero bueno, ya vendrán días mejores para Venezuela y de eso estamos seguros. Tú sabes que yo colocaba esas imágenes en un post esta mañana y decía justo eso, ¿no? Alguna vez esto será tan solo un mal recuerdo de la cruel historia que a los venezolanos nos ha tocado vivir. El problema es que mientras ese día llega, todos estamos seguros de que va a llegar, Rafael, esa aplanadora de detenciones que no para, sobre todo en los últimos días. ¿Qué pasa? Es que quieren llevarse a todo. A veces me pregunto si hay cárcel para tanta gente, parafraseando la canción de Maelo, ¿no? Sí, efectivamente, según los datos, lamentablemente cada 48 horas, es decir, cada 2 días, una persona integrante de una organización política en Venezuela es privada de libertad de manera arbitraria. Aquí, digamos, el análisis que nosotros hacemos es que Nicolás Maduro está utilizando este operativo antinarcóticos como una oportunidad para continuar avanzando en la frontera represiva, entre otras cosas con el anuncio de este estado de conmoción, pero digamos, es terrible lo que está sucediendo con todos esos venezolanos valientes que trabajaron alrededor del 28 de julio. Es decir, hay un proceso progresivo, intenso de desmantelamiento de toda esa capacidad que se expresó de organización de las organizaciones políticas, particularmente de 20 Venezuela, de Primero Justicia y de Voluntad Popular. Así que, bueno, están exterminando toda la real disidencia política que existe en Venezuela, aprovechando, bueno, que el país está en vilo, está esperando a ver qué ocurre con este operativo antinarcótico. Exterminando la real resistencia, la real oposición. Es una frase muy dura, pero es la que se acopla exactamente a la realidad. Y a veces me pregunto, ¿por qué? Sobre todo en estos días, sobre todo ante la presión de Estados Unidos, sobre todo con el despliegue que este país ha hecho en aguas del Caribe. Es decir, con este tipo de acción no van a detener cualquier cosa que sea que vaya a ocurrir, si es que ocurre algo. Y me pregunto, entonces, ¿por qué o para qué? Creo que las autoridades venezolanas siguen confiando en que van a ganar tiempo, en que van a lograr llegar a algún tipo de negociación, acuerdo con el gobierno de Estados Unidos y que Nicolás Maduro o ese equipo de gobierno va a continuar en el poder y que ellos van a poder regresar al punto que estaban hace 2 meses. Es decir, recordemos que estaban acelerando la imposición de un Estado comunal, estaban intentando generar una nueva normalidad a partir de la instalación de la Asamblea Nacional a comienzos del año que viene. Y, por supuesto, hay mucho esfuerzo por intentar erosionar, desgastar ese liderazgo reconocido por las mayorías, que es el liderazgo de María Corina Machado. Así que, bueno, sigue. Yo creo que el gobierno está, y hoy la carta de Jorge Rodríguez también lo refleja, está intentando generar canales de comunicación y negociación para quedarse en el poder y continuar con con este modelo de gobierno totalitario que se está instalando sobre nuestro país. A ver, Rafael, yo creo que Venezuela ya no va a volver a ser igual. Es decir, no ha sido igual después del 28 de julio y no lo volverá a ser. Y no importa lo que hagan o no importa lo que pase,
no va a volver a ser igual por más presos, por más acoso, por más privaciones de libertad que intenten imponer, simplemente porque es una olla de presión a punto de estallar, esa imagen que hemos usado tantas veces. Sí, yo estoy absolutamente de acuerdo contigo. En otros países de América Latina la represión, la ferocidad de las autoridades no logró detener los anhelos de libertad y de cambio en ninguno de los países, y los venezolanos no somos menos. Y yo creo que, como lo reflejan los familiares de los presos políticos, a pesar de todo, a pesar de todas las intimidaciones, creo que va a continuar vivo ese deseo, esa necesidad de cambio de los venezolanos. Además, hay un elemento adicional que quisiera introducir, que es que independientemente de lo que suceda, ya en la opinión pública internacional se ha instalado un tema a partir de esta ofensiva antinarcóticos de Estados Unidos, y es el involucramiento de las autoridades venezolanas en hechos delictivos, ¿no? Porque no es solamente labores de narcotráfico. Un reciente informe de Transparencia Venezuela recordaba que el 24%, que es una cifra increíble, que el 24% de la producción mundial de cocaína transita por Venezuela, y eso no pudiera ocurrir si no es por la tolerancia, por el estímulo, incluso por la ganancia que tienen las autoridades que toleran esta situación, sino también que los funcionarios venezolanos están involucrados en diferentes delitos, ¿no? Hay una periodista, Sebastiana Barraez, que reveló que estos grupos que han venido atemorizando a los comités de familiares de víctimas, porque hay que recordar que esta no es la primera agresión, pertenecen a una banda también de delincuentes que controlan 150 edificios ocupados en la ciudad de Caracas, y que a partir de esa ocupación extorsionan a sus inquilinos, realizan labores también de tráfico de drogas en esos territorios controlados. Entonces yo creo que ya se ha instalado en la comunidad internacional la noción de que no es que las redes de delincuencia infiltraron el Estado venezolano, sino que son las propias autoridades las que toleran, las que auspician, las que se benefician de diferentes actividades delincuenciales a los diferentes niveles. La extorsión generalizada de policía, por ejemplo. Entonces, lo que tú dices es absolutamente cierto. Independientemente de lo que suceda, la percepción de la comunidad internacional sobre lo que está ocurriendo en Venezuela también está cambiando. Y uno espera que sigan habiendo mecanismos de presión para obligar a que finalmente en Venezuela volvamos a transitar a la democracia en algún momento. Bueno, tan instalado está, digamos, no digamos narrativa, o sea, tanta claridad hay en torno a lo que acabas de señalar dentro de la comunidad internacional, de los vínculos de quienes dirigen este régimen con el narcotráfico, que si bien hay una que otra voz que se levanta, tampoco con la contundencia que lo hubiesen esperado Maduro o Cabello o Padrino López. Es decir, tantas pruebas además se han venido presentando que ya a quienes han sido sus aliados les cuesta la defensa, Rafael. Sí, absolutamente. Yo creo que después del 28 de julio se cruzó una frontera. Hay una absoluta claridad de la comunidad internacional de lo que sucedió. Si hasta el día de hoy ni siquiera han intentado, reflejar unos resultados inventados, ¿no? Y si además los venezolanos que están fuera del país les hubieran permitido votar, la diferencia hubiera sido por lo menos de 5 millones de votos, lo que refleja un rechazo mayoritario de la población venezolana. Así que Venezuela se ha convertido para esos antiguos líderes en el hermanito vergonzoso de la familia de izquierda, de la familia progresista, de la cual, por supuesto, ya se ha convertido en una incomodidad, de la cual, como tú dices, no ha habido una reacción de apoyo mecánico o automático como Nicolás Maduro hubiera esperado, y es por eso que hay permanentemente esta intención de victimizarse como víctima supuestamente de una invasión imperialista, etcétera, pero esa narrativa afortunadamente se ha desgastado. Y además, hay una absoluta claridad de la gravedad de los hechos que continúan ocurriendo en Venezuela. Así que ojalá que la comunidad internacional siga inventando, porque necesitamos nuevos mecanismos de presión, los que en materia de derechos humanos, los que conocemos hasta ahora, salvo la Corte Penal Internacional, pues no han generado los resultados que hemos querido a nivel de protección. Y para finalizar, nos preocupa muchísimo este déficit presupuestario entre Naciones Unidas que han hecho que, por ejemplo, la misión de determinación de hechos tenga capacidades disminuidas,
y que 2 de sus integrantes lamentablemente hayan tenido que renunciar. Lamentablemente porque han hecho un gran trabajo, ¿no? Y nos damos cuenta cada vez que han presentado un informe. Rafael, no quiero dejar de comentar esta campaña de canonización sin presos políticos, aprovechar esa fecha, que por cierto tanto han esperado los venezolanos, que es la canonización, por ejemplo, de José Gregorio Hernández, para pedir que existe una canonización sin presos políticos, pero ni siquiera eso lo respetan. Me llamaba muchísimo la atención la presencia que hicieron ayer en las afueras de la iglesia para intentar agredir a través de la palabra, para insultar por los que estaban allí. Mira, la verdad es que las agresiones contra las madres y los familiares de los presos políticos tienen un alto costo simbólico y político por lo que ellas representan. Y además creo que esta estrategia que han asumido de utilizar como una oportunidad esta fecha y refugiarse en la fe para seguir manteniendo los vínculos entre los venezolanos en este momento de tanto temor, de tanto repliegue, de tanta incertidumbre, me parece que es una estrategia muy importante y muy potente para continuar poniendo sobre la mesa la delicada y grave situación de los presos políticos en Venezuela. Así que, pues uno esperaría que en algún momento los sectores religiosos, por ejemplo el Vaticano, que en este momento se ha conocido que Nicolás Maduro le ha mandado una comunicación porque tuviera algún tipo de expresión contundente y solidaria con los presos políticos en Venezuela y que exigiera que activara sus mecanismos de presión, que efectivamente los tiene, para que podamos tener pues una santificación de José Gregorio Hernández, con esta noticia de calma para los familiares de tantas personas que han sido detenidas en Venezuela y que sus familiares siguen sufriendo. Así que, por supuesto, nosotros nos sumamos a este llamado, reconocemos la valentía de los familiares de los presos políticos que continúan exponiéndose para intentar evitar que estas situaciones ocurran para otros venezolanos y, por supuesto, seguiremos haciendo todo lo que esté a nuestro alcance para que el tema Venezuela no desaparezca de la comunidad internacional, de los intereses y que, por supuesto, se activen más y nuevos eficaces mecanismos de presión por parte de la comunidad internacional. Ojalá y así sea. Rafael, como siempre, gracias por estar con nosotros, gracias por atendernos, gracias por siempre ser esa voz solidaria para levantarla por los presos políticos y por la violación de los derechos humanos en Venezuela. Un abrazo para ti. Gracias, Idania. Otro. Es Rafael Uzcategui quien nos atendía, director de la ONG Laboratorio de Paz. El régimen de Nicolás Maduro ha denunciado a presuntos sectores de la derecha venezolana de pretender atentar con explosivos letales a la embajada de los Estados Unidos en Caracas. Según quien preside el parlamento madurista, Jorge Rodríguez, hubo que reforzar las medidas de seguridad en la sede diplomática. Mientras tanto, algunos analistas políticos aseguran que es una contradicción del propio discurso del régimen. La presencia de cuerpos de seguridad se dejan ver en las vías de entrada hacia la Embajada de Estados Unidos en Caracas. Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento, aseguró que advirtió por 3 vías distintas al gobierno de Donald Trump sobre un supuesto ataque letal a la sede diplomática. En mi condición de jefe de diálogo y paz de Venezuela, quiero anunciar que por 3 vías distintas hemos advertido al gobierno de Estados Unidos de una grave amenaza. Mediante una operación de falsa bandera preparada por sectores extremistas de la derecha local, se intentan colocar explosivos letales en la Embajada de Estados Unidos en Venezuela. También hemos advertido de estos hechos a una embajada europea para que se sirva a comunicar de la gravedad de esta información a personal diplomático de Estados Unidos. Al mismo tiempo, hemos reforzado las medidas de seguridad en dicha sede diplomática que nuestro gobierno respeta y protege. Analistas consideran que es una contradicción del madurismo salir en defensa de la infraestructura de la Embajada de Estados Unidos en Caracas cuando ellos mismos han dejado ver que en esa sede pudiera estar la líder opositora María Corina Machado. Sin duda alguna que es una poderosa contradicción desde el punto de vista discursivo de quienes ahora salen a la defensa y protección de la infraestructura de la Embajada de los Estados Unidos, señalada de ser un espacio que supuestamente está amparada o ampara la presencia de la dirigente María Corina Machado.
El comunicado del presidente del Parlamento señala directamente a la derecha local venezolana del supuesto plan letal. Por cierto, derecha que está encabezada, según ellos mismos, por María Corina Machado. La pregunta es la siguiente. ¿Es la misma María Corina Machado que supuestamente está alojada en la infraestructura de la Embajada de los Estados Unidos en Caracas, la responsable de ponerse bombas a sí misma? El dirigente Diosdado Cabello asegura que los supuestos planes en contra de la embajada americana obedecen al desespero. Esto tiene mucho que ver con el desespero de sectores extremistas aquí en Venezuela. Ese sector extremista que según las encuestas queda reducido entre un 3 y un 7%. El analista político Nick Merevans señala que desde hace días la sede de la Embajada de Estados Unidos ha tenido en sus alrededores visita de los cuerpos de seguridad, denuncia hecha por los vecinos. Pareciera que es tratar de ganar indulgencia con escapulario ajeno, porque al final a quienes señalan de ser el imperio que va en contra de quienes están en el poder en Venezuela, ahora ellos se ofrecen como protectores de su infraestructura, poderosamente contradictorio. Este lunes hay más presencia policial no solo cerca de la embajada estadounidense, también en otras urbanizaciones de la capital venezolana. A esta hora quiero saludar en Washington a nuestro invitado en esta parte del programa, Antonio de la Cruz, presidente de Inter-American Trend, analista político, articulista. Decía Antonio, primero bienvenido, que como no pudimos cerrar la semana, pues entonces abrimos este lunes, hay mucho que comentar. Bienvenido como siempre. Muy buenas tardes, Irania. Sí, es un placer estar contigo y hay mucho que comentar, es cierto. Bueno, primero comenzaría preguntándote, ¿quién sino el Estado en Venezuela tiene la capacidad para cometer un acto como el que están denunciando que la derecha puede ejecutar en la Embajada de los Estados Unidos? El grupo que maneja, ¿cómo se llama? El ministro del Interior, Diosdado Cabello, que controla grupos paramilitares colectivos, como el de Alexis Vive, y que podrían crear una situación para inculpar a las fuerzas democráticas, ¿no? Pero hay algo que el cartel de los soles le tiene pavor, que fue lo que anunció Trump en el discurso frente a las fuerzas navales, celebrando los 250 años, en la que dijo que se acabó la fase 1, que era la guerra de los carteles ya no es en el Mar Caribe y que empezamos la fase 2. Y esto es realmente lo que describe esa realidad, la crea en ese momento y dice... Por supuesto. Bueno, de hecho hay muchísima lluvia, en los últimos días se han registrado abundante cantidad de lluvia y es normal, ¿no? Porque estamos obviamente en esta época del invierno. Ya de hecho hay una alerta amarilla debido a las lluvias. Las instituciones han redoblado todos los esfuerzos para atender cualquier emergencia de forma oportuna y lo han podido ver los salvadoreños con la activación de todas las instituciones del gobierno. ¿Cómo ha estado la atención de las emergencias por parte del gobierno? Bueno, de hecho, me gustaría dar un pequeño balance actualizado hasta este mediodía. Tenemos un total de 731 emergencias a las cuales hemos atendido. Esta mañana, de hecho, fue muy activa y quiero dividirlo en varios sectores. Adelante. El 47% de estas 731 emergencias corresponde a 348 eventos de caída de árboles, muchos de ellos pues bloqueando definitivamente una carretera y en algunos casos pues de manera parcial. Nuestros equipos van, atienden, hacen el corte, el retiro y posteriormente el desalojo. El 37% de estas emergencias corresponde a deslizamientos o derrumbes que hemos tenido a lo largo de 7.300 kilómetros de lo que va de este invierno. Estos son aproximadamente 278 eventos que totalizan el 37%. Más o menos 34 eventos corresponden a la formación de cárcavas como la que recién estamos finalizando de atender en la zona de Antiguo Cuscatlán, sobre la carretera panamericana, muy cerca de Chivopets. También ocupa aproximadamente 59 eventos correspondientes a un 7-8%
el tema de la atención de inundaciones. Generalmente posterior a una lluvia hay un cúmulo de agua, se acumula el agua y esto es debido al arrastre de sedimentos, de material orgánico, hojas, ramas y lamentablemente en algunos casos basura. Esto está ocupando más o menos el 8% de estas 731 emergencias. Y en menor caso tenemos aproximadamente 5 daños reportados en obras de paso, llámese bóvedas, puentes o pasos, donde hemos identificado algún tipo de daño que ha sido reparado lógicamente. Y finalmente el daño en señales viales de grandes dimensiones como pórticos o estas señales informativas de destino, las cuales reportamos 7 daños y esto corresponde también a un 1%. De esto son los 731 casos a este día que hemos atendido, pero quiero hacer énfasis en que tenemos el 100% de conectividad a nivel nacional. Okay. ¿Cuánto es el porcentaje, digamos, de emergencias reportadas? ¿Dónde se concentra? ¿En qué departamento se concentra? Tenemos en primer lugar San Salvador, en el área metropolitana, luego Usulután y en tercer lugar San Miguel. Esto ha cambiado en los últimos 4 o 5 días porque teníamos un poco de mayor concentración en el occidente del país, específicamente en la zona alta de Huachapán, bueno, entre Huachapán y Sonsonate. Así que para las presentes lluvias, es decir, los últimos 3 días, pues hemos tenido mayor incidencia en el oriente del país. ¿Cómo evalúan la capacidad de respuesta? Bueno, tenemos una capacidad instalada de 34 planteles a nivel nacional. Esto como parte del protocolo de la alerta, de la alerta amarilla, pues nosotros tenemos un total de 300 cuadrillas a nivel nacional, las cuales están destacadas en puntos muy estratégicos y esto nos permite reaccionar de manera inmediata, nos permite llegar rápido a atender este tipo de emergencias, que no necesariamente tienen que estar relacionadas al tema del clima. Por ejemplo, el día de ayer tuvimos un accidente vial en el cual un camión que transportaba bebidas envasadas, pues colapsó, se derribaron a lo largo de un tramo de la autopista Comalapa y habían botellas, vidrios, líquidos que ponían en riesgo, ¿verdad? Obviamente nuestro equipo que está destacado en esta carretera, pues procedió a hacer la respectiva limpieza y pues es una emergencia que no se suma a estas estadísticas, pero bueno, nuestros equipos están justamente para cumplir esa función, ¿verdad? Garantizar la seguridad, evacuar rápido este tipo de situaciones y por supuesto habilitar lo más pronto que se pueda la carretera. Según pronósticos del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, estas lluvias que estamos sintiendo, por supuesto todo el país, van a continuar y esto es porque está la influencia de la zona de convergencia intertropical y hay una baja presión, de hecho, que está impactando en la zona de la zona costera de Guatemala y nuestro país, El Salvador. ¿Se mantienen activos 24/7 ustedes? Así es, nosotros vamos a mantener el protocolo de alerta amarilla y de requerirse, pues, a medida que se vaya teniendo la retroalimentación de Protección Civil, pues vamos a ir incrementando más equipos. Hoy por hoy, lo mencionaba, tenemos 34, tenemos ventanas donde no llueve o espacios donde no llueve. Estamos realizando siempre tareas de mitigación, como la que se está viendo también en la estabilización del talud. Creo que tenemos el kilómetro 6 de la autopista Comalapa. Nuestros equipos pues van a seguir trabajando y si aprovechando que tenemos esto en pantalla, si el clima nos lo permite, nosotros estaríamos haciendo ya lanzado de concreto el próximo jueves en la noche o viernes. Así que estamos en esas tareas justamente de quitar todo este material suelto que podría erosionarse, que podría seguir cayendo. Le estamos dando un ángulo adecuado de inclinación y por supuesto estamos trabajando en la parte superior, en la canalización de los drenajes y preparando el suelo para poder pues anclar los pines que van a sostener este lanzado de concreto. O sea que son 300 cuadrillas que se mantienen, digamos, activas para garantizar la conectividad. Es total. Estas son personas que están justamente a la disposición de atender estas emergencias. Evidentemente tenemos más equipos que están obviamente realizando tareas de mantenimiento rutinario, entre otras tareas de construcción que tenemos a lo largo del país. Son 7.300 kilómetros de ruta, ¿no?, la que ustedes obviamente están atendiendo y que se mantienen sumamente activos en la respuesta inmediata. Hablemos de hecho de estos lugares donde ustedes de pronto con estas lluvias han identificado que sí puede ser riesgo y que ya están obviamente trabajando. Sí, bueno, nosotros tenemos estos 34 planteles en sitios estratégicos. Obviamente tenemos rutas que son de montaña, que tienen una topografía inclinada, donde tenemos la mayor incidencia de sucesos como los que hemos mencionado,
por las mismas condiciones topográficas, ¿verdad? Llámese la ruta panorámica, donde ya hemos estado realizando tareas, por ejemplo, en el sector conocido como Analquito, en el sector ya muy cercano a Cojutepeque, donde tenemos estadísticamente mayores registros de deslizamientos o caída de árboles. Mismo caso en el occidente del país, por ejemplo, en la Ruta de las Flores, donde tenemos también mucha incidencia entre la carretera de Sonsonate hacia Huachapán por la Ruta de las Flores, pero también entre Sonsonate y Santa Ana a través de la Ruta de los Naranjos. Siempre creo que nos ha funcionado muy bien la estrategia del año pasado de haber impermeabilizado más de 24 taludes en la zona de la autopista Comalapa y en la zona de la carretera al Puerto de la Libertad. Definitivamente siempre hay unos taludes que requieren un poco de inversión, que es lo que estamos haciendo, y justamente terminando la época invernal, pues vamos a seguir impermeabilizando con el objetivo que estos eventos de deslizamiento sucedan cada vez menos. Así que muy identificados estos puntos donde tenemos mayor vulnerabilidad. Repito, es por el tema de la topografía, pero ya producto o posterior a este invierno nosotros vamos a estar realizando las respectivas inversiones en impermeabilizar. Con nosotros, gracias de verdad. Hoy estamos platicando con el director ejecutivo del Fovial. Y siempre les recordamos también seguirnos en nuestras plataformas de redes sociales. Ahí, por supuesto, acá arriba la encuentran para que nos sigan y hagamos que, por supuesto, también esta comunidad vaya creciendo aún más. Hablemos de esta remoción de talud y lanzado de concreto en el kilómetro 6 de la autopista a Comalapa. Sabemos que es una zona, digamos, de riesgo por todo digamos, los paredones de tierra que existen ahí y esas montañitas que de pronto pues, se ven muy bonitas ahí cuando vas manejando, pero que obviamente por las lluvias representa un riesgo. Sí, claro. Bueno, hemos tenido un cúmulo de lluvias que ha saturado, ¿verdad?, parte de los suelos, particularmente en este kilómetro 6, que está muy cercano, donde finaliza el Boulevard de los Próceres e inicia la autopista Comalapa, en el sentido que nos lleva de San Salvador hacia la autopista de Comalapa, hacia el aeropuerto Monseñor Romero, más específicamente. El jueves a eso de las 4 de la mañana, pues sucedió este deslizamiento, un desprendimiento de una masa de aproximadamente 80 metros cúbicos de suelos, la cual cayó e invadió 2 carriles de los 3 existentes en este sentido. Posteriormente, pues fuimos alertados, nuestros equipos se desplazaron a la zona, empezamos esta remoción, esta limpieza. El tráfico evidentemente fue suspendido por un tema de seguridad, ya que aparte de la tierra que había caído, pues estaban postes del tendido eléctrico y por supuesto cables de alta tensión, los cuales podían poner en riesgo a los usuarios que intentaran cruzar, así que se suspendió con el apoyo de las autoridades como la Policía Nacional Civil y los gestores del BMT. Se hizo el cierre y empezamos un trabajo coordinado. A eso de las 7 de la mañana finalmente se aperturó el tráfico y habían sido retirados pues estos 80 metros cúbicos de material que habían sido colocados a un costado. Estábamos evaluando el tema de la seguridad, si habían fisuras, si podían seguir existiendo desprendimientos en la parte de este talud, y se determinó que era seguro poder aperturar. Así que se aperturaron en el resto de la mañana, pero antes del mediodía pues ya nosotros ya habíamos tomado una decisión, y fue que justamente se decidió hacer un lanzado en un área de aproximadamente 1.250 metros cuadrados. Estas dimensiones del talud son 25 metros de alto, prácticamente es una zona bastante considerable, es una altura que tiene un cierto riesgo de no realizarse esta tarea. Así que estamos justamente en este momento ya finalizando las tareas de limpieza, ya preparándonos para empezar a anclar esto. Son unos pines que se colocan entre 80 y 1 metro, 1,20 de profundidad. Esto genera un anclaje para poder poner una malla metálica, que esta malla metálica tiene la función de poder hacer una fusión entre el concreto y el material existente ya en el suelo. Así que con esto lo que logramos es impermeabilizar, es evitar que el agua que está cayendo justamente sobre este talud pues se siga erosionando y pueda seguir con esas condiciones de saturación. En la parte superior de este talud pues evidentemente se canaliza el agua, se forman pequeños canales que son revestidos con concreto y se mete un drenaje. Creo que hemos visto en algún momento una especie de tubo de PVC que puede ir entre 1 a 3 pulgadas, particularmente este va a llevar entre 1,5 y 2 pulgadas, que son las famosas barbacanas, que son los drenajes que van a evitar que
que haya un cúmulo de algún flujo que pueda ingresar por otro lado de la montaña. Así que esa es la actualización. Nosotros esperamos poder finalizar la segunda o tercera semana como máximo de octubre y poder normalizar. Durante el día probablemente haya una afectación en uno de los carriles, les recuerdo, son 3 carriles en este sentido vial, y por un tema de seguridad, tanto para los usuarios como para los trabajadores, pues habría una afectación en un carril, y en la medida que vayamos avanzando, pues vamos a ir liberando y vamos a estar informando de los avances. Ahora bien, después entonces de la segunda, tercera semana de octubre, estaríamos ya viendo una normalización en el tema del tráfico. Así es, totalmente. Ese es el objetivo, y lo menciono porque dependemos también de la situación climática, ¿verdad? Tenemos anuncios de lluvias en los próximos días, entonces eso podría complicar, ¿verdad? No podemos hacer definitivamente un lanzado si tenemos condiciones de lluvia. Ahora bien, ¿el avance estamos hablando de cuánto? ¿20, 30%? Aproximadamente, me atrevería a decir un 20%, que son las tareas primarias, pero en la medida que vamos lanzando, pues es un avance porcentual muchísimo más considerado. Yo creo que aquí también hay mucha participación, o debe de haber mucha participación de la gente, de pronto, pues si sabe que va a pasar por esa ruta y que se están haciendo trabajos, hay que ser de pronto un poquitito más temprano, o buscar de pronto alguna ruta alterna, si es factible, ¿no? Sí, correcto. Tenemos la ruta, la calle Antigua Huizúcar, que puede ser utilizada como una vía alterna, o podríamos subir sobre la calle Madrid, que es la que viene del aeropuerto y nos conecta con el paso a desnivel, por el sector de San Jacinto, quise decir. Así que tenemos estas dos opciones para posteriormente incorporarnos al paso a desnivel y evitar este cruce. Sin embargo, nosotros tenemos personal que está ayudándonos con el tema de la gestión del tráfico, y hemos hecho mediciones y el tiempo de espera oscila entre los 8 y los 15 minutos el pasar por este sector. ¿Hay otros puntos que de pronto están interviniendo producto de estas lluvias? Así es. Bueno, hemos estado en el resto del día, por ejemplo, tuvimos derrumbes en la zona del oriente, por ejemplo, en la zona de Nueva Guadalupe, en San Miguel, en la zona del desvío de Chinameca sobre la carretera panamericana. También hemos tenido algunas intervenciones. También en horas de la madrugada tuvimos un derrumbe en el tramo de carretera entre Berlín y Alegría, donde hasta finales de la tarde estuvimos trabajando en el desalojo de este material que cayó. Pero nosotros hemos anticipado, y muy cerca en el oriente del país, por ejemplo en el Triunfo, estuvimos realizando algunas tareas de impermeabilización en un talud muy importante, un poco más de 1.300 metros cuadrados también de lanzado de concreto, que al igual que las condiciones de Comalapa, pues es un talud bastante considerado, el cual pues ya fue eliminado el riesgo de que pueda haber un deslizamiento o una caída. Como eso, nos hemos sumado también tareas, por ejemplo, en la zona de Huizúcar, en la zona de los planes de renderos, donde hemos hecho 2 lanzamientos importantes, una en el kilómetro 5,5, otra cerca del kilómetro 7,5 también, por Casa de Piedra, donde hemos estado también realizando estas tareas de lanzamiento. Bueno, estuvimos hace varios meses también muy cercano a un centro comercial sobre las instalaciones de Certracén también, donde hicimos un lanzado importante en un talud cerca de un redondel. Como lo mencionaba también, en la carretera que nos conduce del barrio San Jacinto hacia los planes de renderos también se hizo una intervención bastante importante. Esta tarea para nosotros es de suma importancia porque nos garantiza que en zonas donde hemos tenido eventos como este del talud del kilómetro 6, pues no vuelvan a suceder, ¿verdad? Y ya sea en invierno, durante el invierno, pues vamos a estar realizando estas tareas, pero posteriormente también de manera preventiva tenemos una serie de intervenciones que de manera general, lo menciono, seguiremos en la autopista Comalapa, en la zona de Santo Tomás, seguiremos en la carretera al Puerto de la Libertad, vamos a seguir sobre la ruta panorámica también, donde tenemos identificados al menos 3 puntos a lanzar, y como lo mencionaba también en la ruta de montaña, en el sector de las Flores, de la ruta de las Flores, pues vamos a seguir haciendo este tipo de intervenciones. Hay mucha gente que de pronto pues va en el bus o va de pronto en su vehículo y puede apreciar zonas o lugares que probablemente podrían representar riesgo para la gente. ¿De qué manera, digamos, los salvadoreños pueden
hacer partícipe de los trabajos que ustedes están realizando, de pronto alertando, obviamente, que se totalmente. pueda dar alguna situación? Bueno, generalmente una señal que es muy notoria es la inclinación de los árboles, ¿verdad? Cuando nosotros vemos un árbol que tiene, por estar en un talud, una condición inestable, una condición de movimiento constante, pues puede ser una alerta que ese suelo, para decirlo de una manera entendible, está suelto, está flojo, está con tendencia a que con un poco más de saturación pues pueda deslizarse. Muchas veces también una señal es que tenemos materia vegetal desraizada, es decir, que tenemos pequeñas masas de raíces que están fuera, que están en una condición no normal, digamos, o natural, ¿no? Y expuesta. Esto puede ser una señal bastante interesante. Cuando no tenemos presencia de lluvia y nosotros vemos cúmulos de arenilla en alguno de los taludes, es decir, pequeños volcanes en el pie del talud, que indica que hay un movimiento, que hay un pequeño desprendimiento, eso puede ser una señal. Y por supuesto la más evidente, cuando vemos una grieta, cuando vemos una condición de falla en alguno de estos taludes, pues evidentemente esa es una señal que debe de alertarse a las autoridades. Por nuestra parte, nuestros equipos de supervisión todos los días, Armando, hacen esta tarea. Todos los días tienen que estar en carretera, tienen que estar verificando, y cuando hay un punto al cual se le está dando seguimiento, pues evidentemente vamos a estarlo monitoreando con mayor constancia. Así que garantizarles que en estos 7.300 kilómetros pues hay una constante vigilancia, monitoreo, pero no está de más también contar con la denuncia o con el apoyo de los usuarios, ¿verdad? Que es quienes son los que mejor conocen su territorio, ya que pasan ahí todos los días o residen en las cercanías. La misma gente, por supuesto, se empodera y da paso y da información a las instituciones del presidente Bukele. Vamos a irnos a la pausa, son las 8 de la noche con 30 minutos, y al regresar venimos hablando de hecho de cómo también ya se está preparando el gobierno la intervención de calles municipales post-invierno, porque también de eso vamos a estar conversando en este programa de la entrevista Noticiero El Salvador. Por supuesto con Alex Beltrán, y estamos hablando en la pausa de cómo ha sido todo este trabajo también articulado con instituciones sumamente clave como la Dirección de Obras Municipales y por supuesto también el trabajo articulado con ANDA y otras instituciones. Quiero que preste mucha atención, que más adelante le vamos a estar contando de hecho sobre estas rutas donde donde el Fovial está trabajando precisamente y está atendiendo, así que se las vamos a estar mostrando, le vamos a estar informando también en qué otras rutas también van a estar trabajando en esta semana para que usted esté advertido, tome las consideraciones del caso, y qué bien que están en toda esta renovación, por supuesto, de las diferentes rutas de nuestro país. ¿Cómo se trabaja con ADOM? Sabemos que tiene un trabajo muy de la mano. Sí, es correcto. Bueno, estamos definitivamente articulados con el resto de instituciones que realizan esta tarea del mantenimiento de calles, ¿verdad? Recordemos que la DOM se dedica un poco más a los accesos de las colonias, barrios. Tiene proyectos, por supuesto, de pavimentación especiales en algunos tramos importantes de nuestro país, pero el trabajo siempre está articulado, ¿verdad? Obviamente no podemos coincidir en tener ni siquiera programado una misma ruta porque existe este tema de la coordinación. Mismo caso con el Ministerio de Obras Públicas, ¿verdad? Que entre las tres instituciones pues tenemos articulados los mantenimientos y poco a poco pues vamos llegando a cada uno de los rincones de nuestro país de manera de ir desarrollando poco a poco el tema de la obra pública, particularmente en el tema vial. Ahora bien, el trabajo, por ejemplo, con instituciones claves como ANDA, por ejemplo, ¿cómo avanza? Bastante interesante. Con ANDA tenemos también una coordinación que todos los trabajos que se realizan en nuestra red, recordemos que hemos mencionado 7.300 kilómetros, ¿verdad? Esto corresponde sobre todo a las carreteras principales o a los ejes viales que atraviesan parte de las ciudades importantes, ¿verdad? Que hemos puesto como ejemplo en San Salvador el Boulevard Venezuela, que nos conecta parte de la Panamericana, el Boulevard Constitución también, que nos conecta un sector de la Panamericana con la Panamericana Oeste, y entre otros ejemplos, ¿verdad? Todas estas vías, cuando son intervenidas por algún trabajo de mantenimiento de ANDA o por alguna falla o rotura en el sistema de agua potable o aguas negras, por supuesto es coordinado a través de nuestra institución y nosotros damos la asistencia también de poder hacer el relleno y posteriormente colocar la carpeta asfáltica. Sé de un programa intenso que está realizando también ANDA en el tema de cubrir este tipo de actividades, también en áreas residenciales, en áreas donde no tenemos red vial como Fovial, y es un trabajo bastante impresionante. Creo que son decenas y decenas de reparaciones las que hace ANDA en un solo día.
Hablemos también de uno de los proyectos que ustedes están realizando y es todo el trabajo en las obras de mitigación en la cárcava de la carretera panamericana en Antiguo Cuscatlán. Sabemos que es una zona sumamente transitada. ¿Cómo avanzan? Bueno, bastante bien. De hecho, recién pasada, la noche anterior, estuvimos trabajando en la colocación del flex beam o esta barrera metálica que tenemos, correcto, a un costado de la calle. Recordemos que acá tuvimos un colapso hace 5 semanas aproximadamente, donde se erosionó parte de la ruta de la carretera panamericana en este sector. Afortunadamente solo afectó un retorno, es una incorporación que tenemos cerca de un paso a desnivel y no comprometió el resto de los 3 carriles también que tiene la Panamericana en este sector. Bueno, de hecho tiene 4 porque tiene un carril que viene saliendo de la zona de Santa Elena. Así que tuvimos una afectación menor, sin embargo, parte de la carretera quedó en el aire, hay que mencionarlo, las losas no colapsaron por el sistema constructivo. Nosotros de inmediato, ese mismo día del colapso, movimos a nuestros equipos, empezamos a hacer una mitigación temporal, impermeabilizar, tratar de ganar espacio, pero recordemos que ahí pasa la quebrada del Piro. Es una quebrada que no necesariamente tiene que estar lloviendo en la zona para que tengamos un cauce bastante fuerte, sino que puede haber una lluvia aguas arriba en la zona del volcán y nosotros siempre vamos a tener un cauce. Así que ha sido un reto bastante importante que hemos logrado sobrellevar y el relleno se completó, poco más de 12 metros de relleno, con un volumen bastante considerable en el cual se construyeron muros de mampostería, se hizo un muro de retención bastante importante en un método donde combinamos inclusive bloques de concreto y pues finalmente se logró rellenar y recuperar este espacio que menciono que estaba básicamente en el aire. Así que solo faltan las tareas ya secundarias que son la señalización, la colocación de otras obras de seguridad, pero hemos terminado básicamente la obra, lo hemos hecho en pleno invierno con este cauce del río que muchas veces llega al nivel de la carretera, así que muy satisfechos, hemos cumplido con un poco más, nos demoramos del tiempo que habíamos mencionado, pero finalmente ya es totalmente seguro circular por este sector y próximamente vamos a estar rehabilitando ya el retorno que ha estado cerrado en las últimas semanas. Así que podemos decir que esta obra está en un 95% aproximadamente de finalizar. ¿Cuándo podría estar habilitado ese retorno? Esperemos que las condiciones climáticas nos permitan poderlo abrir este fin de semana. Nosotros vamos a hacer lo posible. Claro. Tenemos afortunadamente un retorno a 450 metros, el cual pues de alguna manera es una opción para los usuarios que quieren utilizar esta vía, pero sabemos que también es importante tenerlo habilitado y estamos corriendo para hacerlo. Claro. Esto entonces estaríamos hablando que ¿podría terminar cuándo? Si estamos hablando de un 95% de avance. Esperemos el domingo en la noche, este domingo que viene, este fin de semana, esperamos poderlo habilitar y, insisto, Armando, si es posible lo vamos a hacer muchísimo antes. Claro. Usted hablaba de algo bien importante y es que ahora, digamos, puedes pasar ahí sin riesgo, es decir, la gente que pasa por este punto de la carretera panamericana en Antiguo Cuscatlán, de pronto procuraban mejor irse en el carril pegado obviamente a la acera para evitar pasar por ahí, pero ahora ya no hay temor, ya no hay riesgo alguno. Ya no hay riesgo, nosotros hemos hecho un relleno, tal vez bastaba con volcar material y simplemente rellenar, pero no es eso lo que queremos, porque entonces se va a volver a erosionar por la acción del agua, es una curva. De nada sirve. Entonces no podemos, ¿verdad? Tenemos que hacer algo que no vuelva a suceder y hemos estado trabajando, quiero mencionar, no solo en este punto, sino que a lo largo de este tramo de carretera que va paralelo a la quebrada del Piro, nosotros hemos estado realizando no lo vemos, pero se ha estado trabajando. Así es, nosotros estamos abajo en el fondo del cauce realizando algunas tareas importantes y aproximadamente 600 metros de donde se dio este suceso de esta formación de cárcava, estamos trabajando muy cerca, para tener una referencia muy cerca de la iglesia de Guadalupe, donde también pasa un sector de la quebrada del Piro y estamos realizando tareas de mantenimiento, tareas de mitigación para evitar que en un futuro, todavía tenemos algunas semanas de lluvia, pero que en un futuro pueda suceder algo y por supuesto ya preparándonos para el próximo año también. ¿Se está utilizando de pronto en todos estos trabajos que me están mencionando algún tipo de tecnología específica o algún tipo de mecanismo diferente para hacer que de pronto pues todos estos proyectos duren mucho en el tiempo? Sí, así es. Bueno, realmente hay que ser muy creativo. Cada proyecto tiene su reto, cada proyecto tiene su metodología para poderlo aplicar. Digo, no es que sea eterno, pues, porque yo creo que
par de años más, igual hay que darle mantenimiento, pero por supuesto, la tecnología es diferente. Claro, muchas veces a nosotros nos funciona un método bastante sencillo, que es utilizar suelos fluidos, es decir, hacer mezclas con cemento y poder obtener pues avances muchísimo más inmediatos que estar haciendo el tradicional relleno con un suelo y compactarlo y utilizar aquellas máquinas que se llaman vibrocompactadoras o son conocidas también como bailarinas en el ámbito de la construcción. Entonces, sí, realmente esto nos demoraría demasiado tiempo. Así que muchas veces por eso veían que habían camiones concreteros que pues se estaban mezclando y no es un concreto porque no es la utilización. Muchas personas podrían pensar, bueno, en vez de ponerlo concreto, ¿por qué no concreto? Porque no funciona igual. El concreto, cuando tiene una masa demasiado grande, pues entra en un calor de hidratación que lo va a agrietar. Por eso hay que tener un manejo adecuado y cada material pues tiene su uso indicado. Y en este caso, la tecnología, si lo queremos tipificar de esa manera, pues es llevar un lanzado de un suelo fluido que tenga una resistencia adecuada para lo que queremos lograr acá y poder ganar pues altura, ganar robustez, ganar el espacio que habíamos perdido por la erosión del agua y finalmente pues hacer las estructuras de concreto en la parte superior y poner todas las barreras de protección como este flex beam que ya puede ser visto, lo hemos hecho entre la madrugada y esta noche pues vamos a seguir trabajando. ¿Esa misma tecnología, digamos, se utiliza para todos los proyectos o de pronto varía según la dimensión o según la infraestructura como tal? Definitivamente va a variar. A nosotros nos permite reaccionar de manera inmediata el tema de estar perfilando, el tema de estar anclando estas estructuras metálicas y lanzarle el concreto, porque esto es algo bastante rápido. De hecho, hay estabilizaciones de taludes, como por ejemplo las que se hacen en los chorros, que son más complejas, que son anclajes que llevan muchísimos metros adentro del talud, donde hay una tecnología que es de primer nivel. Se está profundizando en ocasiones 12, 13, 14, 15 metros por sobre la superficie del talud y posteriormente se hace una metodología como el soil nailing, por ejemplo, que es un método que se está utilizando mucho en los chorros, pero cada tipo de suelo tiene su especialidad. Cuando hay suelos arenosos podemos utilizar otro tipo de tecnología, cuando hay suelos orgánicos, depende mucho del suelo. Y de la estabilidad que va a tener el suelo, así que hay que hacer mediciones y escoger lo más adecuado. A nosotros en el tema de mantenimiento nos funciona muchísimo mejor el tema de lanzar el concreto porque el objetivo es impermeabilizar. En los chorros el objetivo es estabilizar estos taludes, que ha funcionado demasiado bien. Y una de las preguntas que tengo es, ¿qué es lo que está pasando en el Boulevard Constitución? Hemos visto que están trabajando mucho ahí con la renovación de la vía como tal. Así es, totalmente. Bueno, a partir del 16 de septiembre, recién pasado, anunciamos los trabajos de rehabilitación en un importante tramo de esta vía, que es el Boulevard Constitución, específicamente entre el redondel o el monumento a la Constitución, mejor conocido como La Chulona, hasta la calle Sacamil, un tramo de un poco más de 1 kilómetro de longitud, el cual ha sido intervenido a esta fecha ya los 4 carriles, básicamente, tiene 2 por sentido. Así que estaríamos realizando las tareas de nivelaciones de pozo, algunas tareas de mejoramiento de drenajes superficiales y posteriormente pues la señalización horizontal, que es la pintura y la instalación de los ojos de gato o vialetas reflectivas. Así que ahí podemos ver en imágenes que tenemos un equipo que va perfilando o va sacando el material que ya caducó. Este material nosotros lo transportamos a nuestros distintos planteles y este material posteriormente es reutilizado, ¿verdad? Tenemos algunos convenios de cooperación con alcaldías municipales a lo largo de todo el país en el cual donamos este tipo de material, pero parte de ello también lo utilizamos para reciclar y hacer mezclas en frío o hacer otro tipo de material que se puede utilizar en calles secundarias. Así que retiramos toda esta carpeta asfáltica y posteriormente se coloca una nueva de 7 centímetros aproximadamente en promedio, la cual pues va a tener una duración de más de 10 años y esta se adapta a condiciones que tolera mejor el tema de la humedad, la velocidad, la carga y las condiciones de temperatura en el sector. Así que hemos finalizado la etapa de colocación de carpeta asfáltica. Creería que esta noche estaríamos muy cerca de terminar. Esto lo estamos haciendo, y esto es importante recalcarlo, a partir de las 9 de la noche, es decir, en unos minutos iniciamos la jornada y terminamos a las 5 de la mañana. Así que durante el día pueden hacer uso de esta calle sin problema, sin ningún problema, y
Esto es una política de trabajo que tenemos desde hace 3 años aproximadamente, que en las zonas urbanas o en las zonas de alto tráfico trabajamos exclusivamente de noche. Lamentablemente no podemos hacer lo mismo en carreteras por un tema de seguridad, me refiero de seguridad visual, a un tema que muchas veces no es lo mismo que andas en la ciudad que andas que hay iluminación. Espacio, ¿no? Correcto. Así que quiero recalcar eso y me gustaría también, si es posible, mencionar de una serie de intervenciones que estamos teniendo en la presente semana de trabajos de mantenimiento a nivel nacional. Eso mismo le iba a preguntar, ¿en dónde se está trabajando ahorita y qué es lo que se viene? Perfecto. Esto sí lo voy a tener que leer porque son varias. Adelante. Vamos a empezar, quisiera mencionar los trabajos de bacheo que vamos a estar realizando tanto de día como de noche en la presente semana, es decir, del 6 al 12 de octubre. En esta semana, como Solo esta semana vamos a atender lo siguiente. En la zona oriental, en el departamento de La Unión, vamos a estar trabajando en la carretera a Santa Rosa de Lima. También en este sector de La Unión vamos a estar en la carretera de Comacarán a Yucuayquín. En el departamento de Morazán vamos a estar trabajando en la ruta militar en el tramo de San Miguel hacia Jocoro. En el departamento de San Miguel vamos a estar realizando tareas de mantenimiento de bacheo en la carretera de Nueva Guadalupe a San Buenaventura. Siempre en el oriente de nuestro país vamos a estar trabajando en Usulután, en la carretera Berlín-Alegría, en el tramo de la carretera Panamericana también entre Mercedes Umaña y El Triunfo, y también vamos a estar en la carretera de Jucuapa a San Buenaventura y finalmente en la carretera de Ozatlán a Santiago de María. Eso es en el oriente. Solo en el oriente. De esta semana. De esta semana, del 6 al 12 de octubre. Para que lo tomemos en cuenta, estos trabajos sí son en su mayoría en horario diurno. En la zona central vamos a estar en Cabañas, en el tramo de carretera Sensuntepeque a Puerto Candelaria, en el tramo también de San Isidro a Sensuntepeque y en el tramo de Sensuntepeque a Villa Victoria. Vamos a estar cubriendo esto solo en el departamento de Cabañas. Siempre en la presente semana en Chalatenango vamos a estar trabajando en la longitudinal del norte, en el tramo entre Chalatenango y Guarjila y siempre en este mismo sector de la longitudinal del norte entre San Antonio La Cruz y el caserío El Dique. También vamos a estar en el departamento de Chalatenango en la carretera que nos conduce hacia San Rafael y siempre en Chalatenango en la carretera a Nombre de Jesús. Estos son trabajos de mantenimiento que involucran sobre todo bacheo. En el departamento de Cujatlán vamos a estar trabajando en el tramo que nos conduce hacia Sinquera. Y también en la carretera de Suchitoto hacia Sinquera. En el departamento de La Libertad vamos a estar realizando los siguientes: calle El Jabalí, carretera Cangrejera, carretera Litoral, carretera Tamanique, carretera Antigua a Santa Ana en el tramo de Ciudad Arce, carretera El Paisnal, Huizicilapa, carretera San Pablo Tacachico, Caserío Varillas, en la quinta calle Oriente Poniente acá en Santa Tecla, en la quinta avenida Norte también en Santa Tecla, la séptima avenida Sur de Santa Tecla, la novena calle Oriente en Santa Tecla y el Boulevard La Sultana en Antiguo Cujatlán. En el departamento de La Paz vamos a estar trabajando en la carretera hacia San Luis La Herradura, en la ruta panorámica también en el desvío de San Francisco Chinameca hacia Santiago Texacuango, realizando tareas de mantenimiento. En San Salvador vamos a estar alternando entre día y noche, como lo habíamos mencionado, sobre la avenida El Bálsamo en Soyapango, avenida Cuba, avenida Juan Bertis, Boulevard Constitución, que era lo que ya hablamos, hablando, ¿no? Correcto. Sí. En el Boulevard Tutunichapa también vamos a estar realizando tareas de bacheo, el Boulevard del Ejército, carretera Nejapa, Quesaltepeque, que en este tramo estamos realizando también renovación de carpeta, hermano. En la calle San Roque de Mexicanos, en la calle Aguacaliente de Soyapango, carretera El Paisnal Aguilares, en avenida Irazú, esto es en la colonia Costa Rica, en la carretera Los Planes de Renderos y en la carretera a Rosario de Moras, que es después de Planes de Renderos y la zona de Panchimalco. En San Vicente también vamos a estar trabajando en la carretera a Pastepeque, también sobre la carretera Panamericana entre el tramo de San Vicente y el puente de Cuscatlán. Y en la zona de Occidente, en Ahuachapán, vamos a estar en la carretera que nos conduce a la Laguna Verde, en la carretera a La Barra de Santiago, en la carretera a Ahuachapán, entre el tramo del desvío del bypass de Ahuachapán y la ruta de las Flores, y en la carretera entre Jujutla y Huaymango. Quiero aclarar también que acá además hemos estado realizando tareas de estabilización de taludes. Recientemente hicimos una detonación con dinamitas y mejoramos un tema de la seguridad. Ahí hay mucha
explotación de laja, de piedra, y estas tareas también se han sumado al mantenimiento. En Santa Ana, sobre la 17 Avenida Norte-Sur, la Avenida Santa Ana, California, cerca de Linza, en la carretera San Pablo-Tacachico, en la calle Aldea San Antonio, que es el acceso de Sonsonate de Huachapán hacia Santa Ana, la carretera Los Naranjos, y un mantenimiento importante también sobre la ruta CA12 o carretera Metapán. También ahí se va a intervenir. Vamos a intervenir, y en Sonsonate vamos a estar también atendiendo la carretera Caluco-La Ensenada. Finalmente, quisiera mencionar los trabajos de esta noche. Hoy vamos ya a esta hora de la noche. A esta hora de la noche vamos a atender acá en La Libertad, la Quinta Avenida Norte-Sur. Vamos a estar realizando tareas entre las 9 de la noche y las 5 de la mañana. En San Salvador vamos a estar esta noche en la calle San Roque y la calle Aguacaliente de Soyapango, y en Santa Ana la 17 Avenida Norte-Sur. El día de mañana vamos a continuar en la 7ª Avenida Norte-Sur de Santa Tecla, y en San Salvador vamos a estar en el Boulevard del Ejército, en la calle San Roque, en la Avenida Irazú, y finalmente en la calle Aldea San Antonio de Santa Ana el día de mañana. Así que esto es por mencionar algunos. Aquí tengo toda la programación semanal, y quiero mencionar que tenemos más de 32 grupos trabajando todos los días en simultáneo, realizando tareas solo de mantenimiento, es decir, solo de bacheo. Aparte de 64 grupos que están realizando las tareas de mitigación, limpieza, drenajes. Tenemos también 3 grupos importantes que cubren señalización y seguridad vial. Tenemos también grupos que ven programas de mantenimientos y mitigaciones, grupos que ven exclusivamente las reparaciones en obras de paso. Así que tenemos un poco más de 107 contratos simultáneos que todos los días están realizando todas las tareas que hemos mencionado. Así que una semana bastante ocupada, nos da muchísimo gusto poder Gracias a Dios, claro. Totalmente, para que lo tomen en cuenta. Miren, ahí estamos viendo, de hecho, ese arte para compartir, que son los números de teléfono donde usted, pueblo salvadoreño, puede dejar de pronto su reporte. Ya lo decía, esta ruta es ruta fovial del 6 de octubre al 12 de octubre, y todos los reportes usted los puede hacer. Hay 2 vías importantes, ya sea que usted quiere mandar un WhatsApp con imágenes, ubicación y todo al 7488-9174, o de pronto usted pues no es muy de WhatsApp, prefiere mejor hablar por teléfono, que es más directo, pues lo puede hacer al 2228-8425. Esos son los canales directos. Así es, quiero sumar que tenemos personal que está justamente tomando este tipo de denuncias, y aunque a nosotros no nos corresponda, porque evidentemente van a haber reportes que probablemente sean para la DOM o probablemente sean para el MOB o para ANDA, nosotros nos vamos a encargar de hacerlo llegar a la autoridad correspondiente, a la institución correspondiente, porque el objetivo es darle el servicio a los usuarios, ¿verdad? Allá afuera, en las calles. Así que nosotros trabajamos las 24 horas del día, toda la semana, realizando las tareas que ya hemos mencionado, pero para nosotros es importante el tema de la denuncia, el tema de la retroalimentación y el tema que nos estén compartiendo constantemente qué está pasando allá afuera. En todos estos puntos que hemos estado hablando y que usted nos ha detallado, ¿qué recomendaciones o consideraciones deberíamos de tener los salvadoreños de pronto, pues, a la hora de pasar por esos lugares? Sí, bueno, uno, cuando estemos en una zona donde se están realizando trabajos de mantenimiento, evidentemente llenarnos de paciencia, ¿verdad? Hay que atender las indicaciones del personal que está en campo, el banderillero que nos está indicando que debemos de esperar, porque se está manejando tráfico, y esto puede ocasionar, cuando no tenemos la paciencia necesaria, que nos encontremos de frente con el tráfico que a lo mejor en ese momento viene. Así que es importante que evitemos accidentes, es importante que evitemos usar el carril auxiliar, o ese hombro no está destinado para que circulen vehículos. Así que es importante que atendamos